buenos días. Bueno, para mí es un placer volver a verlos. Realmente este tema es así, es como hay que realizarlo lo mismo y las cosas nuevas de manera muy frecuente. Entonces, bueno, traté de hacer este tema de anticoagulación bastante sencillo para que nos llevemos a nuestro sitio de trabajo o a nuestra casa mensajes precisos, concisos, que hay que tener en cuenta cuando realizamos asistencia en este tipo de soporte para los pacientes, de soporte prolongado. Entonces, empecemos a tratar de hacerlo bastante sencillo, ¿ok? Para entenderlo yo principalmente y poder explicarlo, ¿ok? Bueno, para hablar de anticoagulación, tenemos que hablar de algo que yo creo que es la base de todo nuestro organismo eh, y de todo lo que recurre, lo que son nuestros vasos sanguíneos, nuestro sistema circulatorio, los vasos linfáticos, ¿ok? Y básicamente es el endotelio. El endotelio es un sistema estructuralmente simple, como pueden darse cuenta a través de esa figura, que es un corte histológico de un vaso de un ratón, ¿ok? El modelo animal de ratón, ¿ok? Sin embargo, es de ratón, pero humanamente no diferimos mucho de él, ¿ok? Es estructuralmente simple y funcionalmente complejo. El endotelio básicamente está constituido por muchísimos millones, 60 billones de células planas aproximadamente, que si las pesan de manera unitaria van a pesar al menos un kilogramo, cubriendo una superficie aproximada de 4.000 a 7.000 metros cuadrados en un adulto normal. ¿Ok? Su función principal básicamente es la de barrera y la de intercambio de muchos sustratos, ¿ok? Iones, líquidos, eh, eh, elementos, ¿ok? Y funciona básicamente, ¿ok? Para regular la hemostasis, para regular la fibrinolisis, regula también la inflamación de nuestro organismo, regula también la presión arterial porque va a regular el tono vascular de nuestras arterias, va a hacer funciones importantísimas de intercambio, ¿ok? Nutrientes, líquidos, iones, y va a ser responsable también de la renovación de todos los que son los vasos, ¿ok? La angiogénesis. Entonces, es importante que este endotelio mantenga como el equilibrio. El endotelio viene siendo como un juez de paz, donde todas las moléculas que están presentes en nuestro organismo, tanto antitrombóticas como fibrinolíticas, ¿okay? Las que se encargan de favorecer el sangramiento y las que se encargan de coagular la sangre, mantengan un equilibrio intacto que no afecte a nada. ¿Por qué? Porque es que la sangre debe fluir a través de todo ese circuito vascular de manera sin tener roce, ¿ok? De sus paredes, ¿ok? Entonces, un endotelio sano principalmente es vasodilatador, es antiinflamatorio y es antitrombótico. Y va a formar una capa que no es adherente, previniendo la activación plaquetaria y el inicio de la coagulación. Sabemos que las plaquetas son un factor importantísimo en todo lo que es la sangre, ¿ok? Porque de ella va a depender la activación, la agregación, la adhesión, la liberación de gránulos que van a favorecer en ciertos momentos la respuesta inflamatoria de nuestro organismo, ¿ok? Y la coagulación. Entonces, en la sangre tenemos ciertos factores de coagulación que básicamente son proteínas plasmáticas, ¿ok? Son aproximadamente 12, sin embargo, se les han asignado sus números romanos, ustedes ya los deben saber porque en momentos varios de su formación han tenido que estudiar los factores de coagulación. Va del 1 al 12. Uno de los factores de coagulación importantísimos es el fibrinógeno,
y también el factor tisular que está presente en nuestro endotelio. Dependiendo de la constitución bioquímica de cada factor, ellos se van a clasificar en factores de contacto, factores dependientes de la vitamina K, cofactores, sustratos e inhibidores. No obstante, algunos factores de coagulación, entre ellos la precalicreína, también llamada factor Fletcher, y los quilinógenos de alto peso molecular, no se les asignó ningún número, mientras que los fosfolípidos plaquetarios, componentes muy importantes del proceso, no están incluidos en esta clasificación. Normalmente, nuestra sangre en nuestro medio interno no se coagula. Sin embargo, en la cascada de coagulación de la vía clásica, la que todos conocemos, que data del año 1970, vemos que vamos a tener dos vías de activación de esta cascada de coagulación. Una es llamada vía intrínseca, y la otra es la llamada de la vía extrínseca. Cuando nosotros vamos a estar en presencia o colocamos a nuestro paciente en un soporte prolongado, como es el ECMO o el bypass cardiopulmonar, se va a activar la vía intrínseca. Sin embargo, no me voy a detener a analizar en detalle la cascada de coagulación, más que recordar que en esta cascada de coagulación el punto más importante es este que tenemos aquí, la generación de trombina. La finalidad de la cascada de coagulación en un escenario normal sería que si tenemos una lesión o un evento, la respuesta inicial del cuerpo va a ser formar un coágulo. Y es activar esta trombina para que se logre activar el fibrinógeno, podamos tener a través de enzimas la generación de fibrina y la creación o la formación de una malla que me va a potenciar o me va a favorecer que ese coágulo sea un coágulo denso. Después de estos procesos, el coágulo viene como lo que Hola, Luca, ¿cómo estás? Entonces, ¿Por qué? tenemos como meta ofrecer un sistema lo más biocompatible posible, de un circuito con superficies extrañas. Ese día lo dijimos, era los instintos, pero Dani lo iba a borrar para poner papá. Y no lo colocó aquí. Sí, eso sí. Préstame el tipo. Porque puede ser. Porque y voy a tener una generación de por eso es necesario que cuando los pacientes están en este tipo de asistencia prolongada, se requiera la anticoagulación. La anticoagulación no tanto el paciente, sino la anticoagulación para prevenir la formación de trombina, de trombos en el circuito. Es necesario anticoagular el circuito para evitar la formación de trombos sin que esto genere sangramientos excesivos en el paciente. Entonces, igualmente, el ECMO constituye un desafío para que esta terapia de anticoagulación no me genere complicaciones hemorrágicas en el paciente. De igual manera, las complicaciones más comunes con el empleo de ECMO, según la ELSO, básicamente son el sangrado y la trombosis. Sin embargo, el punto de sangrado más frecuente es el lecho quirúrgico, o sea, el sitio, la herida external, poniendo el caso de que sea un paciente que requiera asistencia post-cardiotomía, que sea un paciente que presentó shock cardiogénico, se descompensó y haya que colocarlo en ECMO arterial. Entonces, los sitios más frecuentes de sangrado va a ser el lecho quirúrgico o el sitio de coagulación, mientras que la hemorragia cerebral
se puede desarrollar en el 11% de los pacientes, estos datos son neonatales, en el 3% de los pacientes pediátricos, aumentando la morbimortalidad. Quise poner estas cifras, ¿ok? El sangrado en el sitio de coagulación aproximadamente el 31%. Esto es tomado de la Revista Española de Perfusión en el año 2019. Y se los quise traer porque la data de los registros ELSO no están como disponibles para todo el público. ¿Okay? Esa es una de las concesiones que tienen las instituciones que forman parte de esa organización, el manejo de data a nivel mundial. Entonces, la data libre, por así decirlo, para una persona como yo que probablemente buscó complicaciones, incidencia de complicaciones por sangramiento o trombóticas durante la asistencia de ECMO, son bastante difíciles de obtener. Entonces, este estudio o este artículo de la Revista Española de Perfusión trae a colación estos porcentajes, pero en la población neonatal y pediátrica. Okay. Sin embargo, por otro lado, la trombosis, definida como un evento que requiere el cambio de una parte o de todo el circuito, es detectada en el oxigenador en el 17% de los casos. Es bastante común durante el soporte ECMO observar puntos a la inspección del circuito de principio a fin, que es una de los protocolos de cuidado en terapia intensiva, inspeccionar el circuito desde el sitio de canulación hasta desde que se extrae la sangre hasta donde retorna la sangre. Inspeccionarlo en búsqueda de zonas un poco más oscuras o en los sitios de uniones de tubuladura con conectores, ¿okay? En la membrana, para evaluar la presencia de trombos. Y es mucho más común de lo que uno cree. Pero ya cuando forma, como aquí lo dice, que el trombo ocluye o ocupa una extensión muy importante de la membrana oxigenadora, de manera que afecte la función de intercambio, o bien que ocluya o esté presente en la bomba artificial, en la bomba arterial centrífuga, es indicación inmediata de su recambio. ¿Okay? Sabemos que un trombo, él va progresivamente a generar consumo de factores que después pueden transformarse en una complicación hemorrágica para el paciente. ¿Okay? Donde la hemorragia cerebral es la complicación fatal que se pueda presentar cuando se está dando este tipo de soporte. Ahora bien, ¿cómo anticoagulamos a los pacientes durante la terapia ECMO? Si nosotros nos vamos a la bibliografía, vemos que el anticoagulante, no voy a decir por excelencia, sino el más utilizado o el más comercializado en este tipo de terapias es la heparina no fraccionada. La heparina, más allá de ser el anticoagulante ideal para este tipo de pacientes o para este tipo de terapia, es el más accesible y es el que presenta menos costo. El que probablemente tienen todas las instituciones y el que tiene más facilidad o más métodos para su monitoreo a la cabecera del paciente. Básicamente la heparina, ¿okay? Es un glicosaminoglicano altamente sulfatado, es ácido, compuesto de polisacáridos cargados de manera negativa. Principalmente, él va a potenciar la acción de la antitrombina 3. ¿Okay? ¿Qué pasa con la antitrombina 3? Va a estar presente en el plasma de todos los individuos, pero una de las cosas que tiene en desventaja la heparina es que no va a tener la misma respuesta en todos los pacientes. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, Dios las cuide, pesan a lo mejor 50 kilos. Las dos tienen 50 kilos de peso. Pero si yo a ti te administro 100 unidades por kilo y a ella le administro 100 unidades por kilo, la respuesta que yo voy a observar en cuanto al test de tiempo de coagulación activado probablemente no sea
el mismo tiempo en segundos que genera en ti que lo que genera en él. ¿Ok? Entonces, la heparina tiene la ventaja de que va a tener un rápido inicio, ¿ok? De la anticoagulación, va a ser fácilmente reversible. Quiero con esto de que es fácilmente reversible es que sí tiene un antídoto, ¿ok? Que sería el sulfato de protamina. Sin embargo, en la terapia con ECMO o en la anticoagulación con ECMO, esta heparina no se va a revertir, ¿ok? A diferencia de la terapia de anticoagulación en el bypass cardiopulmonar, que sí es necesario revertirla con sulfato de protamina. ¿Por qué? Porque en el bypass cardiopulmonar las dosis administradas al paciente oscilan entre 300 y 400 unidades por kilogramo peso, mientras que en el ECMO el aporte de heparina, de la dosis de heparina, es muy baja. Ellos recomiendan que se anticoagule con la menor cantidad de heparina para producir el efecto anticoagulante necesario, sin tener sobredosis de heparina. Estas dosis van entre 25 y 50 unidades por kilo hora, ¿ok? En infusión continua. Entonces, ¿qué pasa con la heparina? Que para que ella actúe, debe estar presente una secuencia específica de pentasacáridos en la molécula de heparina, que normalmente solo se presenta en un tercio de ellas. ¿Ok? Esos sitios, ella no es que va a llegar a todos los sitios de unión con la antitrombina 3 y se va a unir y ya va a anticoagular. No. Es muy inconstante, ¿ok? Esta secuencia es necesaria para conseguir que la heparina se una a una antitrombina 3 e induzca un cambio conformacional crítico, lo que permite que la antitrombina 3 se convierta en un inhibidor muy rápido y potente de la anticoagulación. Aparte de estos efectos sobre la coagulación, la heparina induce la fibrinolisis y afecta la función plaquetaria. ¿Qué quiere decir esto? Que también me puede ocasionar sangramientos excesivos. Está anticoagulado y sangrando de manera excesiva. Y eso es lo que nosotros debemos evitar en ECMO. En ECMO yo necesito que el circuito esté anticoagulado, pero que el paciente no tenga sangramiento excesivo. Sin embargo, es de destacar que los pacientes que necesitan terapia de ECMO en condición posterior a la cirugía cardiovascular tienen un alto índice de sangramiento. ¿Ok? Porque previamente ya estuvieron expuestos a un bypass cardiopulmonar que consumió por un tiempo prolongado, probablemente 2 horas, 1 hora, cuando muy larga, el consumo de factores, principalmente las plaquetas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando se usa este tipo de soportes o de superficies extrañas, las plaquetas se adhieren, empiezan a adherirse, ¿ok? A todo lo que no es endotelio, ¿ok? Llámese tubo de PVC, que son las tubuladuras, o la membrana en sí, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hay un evento que debemos tener en cuenta como una condición, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Esta es una reacción adversa protrombótica mediada por la activación de anticuerpos antiplaquetarios, mayormente IgG, contra el complejo formado por el factor plaquetario 4 y la heparina, en individuos en tratamiento con heparina, bien sea individuos que están expuestos por primera vez a la terapia de anticoagulación con heparina, ¿ok? Por muchos días, en que pueden desarrollar este trastorno, o en pacientes que ya han tenido exposiciones previas al tratamiento anticoagulante con heparina. ¿Y qué va a pasar con esto? Que bueno, que las plaquetas van a empezar a activarse, los monocitos también, y van a empezar a generar trombina de manera excesiva, es decir, va a empezar a coagularse en todos los puntos, ¿ok? ¿Qué pasa con esta condición? Esto es indicativo inmediato de parar la anticoagulación con heparina y buscar una alternativa. ¿Ok? Yo me diría, pero bueno, el único anticoagulante que yo manejo en la clínica es la heparina.
¿ok? Entonces, ya ahí los programas de ECMO deberían tener una alternativa a esto y serían los inhibidores directos de la trombina. ¿Qué pasa? Un paciente puede estar en ECMO sin tener anticoagulación. Sí hay casos reportados, sí se puede, sí lo he visto. Probablemente los pacientes deban tener una condición muy puntual en cuanto a manejo de circuito, que es flujos altos que eviten el estancamiento de sangre en diferentes puntos. Es decir, que si el paciente no está anticoagulado o tiene suspendida la anticoagulación, la infusión de heparina, debería tener un circuito altamente activo en cuanto a flujo. ¿Ok? Es diferente, aquí es donde puede caer la diferencia entre pacientes que están sometidos a un ECMO veno arterial y pacientes que están sometidos a un ECMO veno-venoso. ¿Ok? Sin embargo, se emplean en este tipo, cuando hay este tipo de trastornos, ¿ok? Los inhibidores directos de la trombina, que son básicamente un tipo de anticoagulantes de acción corta que se unen directamente a los sitios activos en la trombina y demuestran una farmacocinética más predecible y una mayor reducción de la generación de trombina en comparación con la heparina. ¿Okay? ¿Cuál sería esta alternativa? Bueno, básicamente hay dos disponibles, sería la bivalirudina, ¿okay? y el argatroban. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ellos no van a requerir un cofactor plasmático, no van a tener antídoto, por lo que su eliminación va a depender básicamente de la vía renal o de la vía hepática, ¿ok? Realmente hay pocos estudios de tratamiento con este tipo de inhibidores directos, porque, por lo mismo que les digo, lo ampliamente utilizado en este ámbito clínico es la heparina, ¿ok? La bivalirudina tiene al menos 25 minutos de vida media. El 80% de ella se metaboliza directamente al unirse con la trombina, ¿ok? Y el 20% se excreta por la vía renal, teniendo la consideración de que si el paciente está teniendo o está sometido a hemodiálisis en ECMO, ese es un punto que se tiene que considerar, ya que se va a eliminar probablemente un poquito más rápido el porcentaje que le corresponde. Y el argatroban va a tener al menos 40 minutos de vida media y su expresión va a ser a través de la vía hepática. ¿Ok? Estos, la desventaja, o no sé si llamarlo desventaja, que tenemos con estos inhibidores directos de trombina, es que no van a poder monitorizarlos con test como el tiempo de coagulación activado, que ya lo vamos a ver más adelante, sino que se monitorizan con test específicos, básicamente con el test de Carina. Sin embargo, el PTTT activado también está reportado que puede utilizarse para su seguimiento. Ahora bien, si no se puede anticoagular, ¿qué pasa? Nuevamente, la revista española de perfusión en el año 2019 sacó un artículo donde hace referencia a que un grupo de 203 pacientes con ECMO veno arterial tuvo que el 35% de ellos no pudo ser anticoagulado. Y llegaron a las conclusiones de que la no anticoagulación no se asocia con una mayor mortalidad, fallo de la bomba o complicaciones trombóticas. Además de que hubo un menor requerimiento significativo de hemoderivados y no hubo incidencia de trombocitopenia inducida por heparina. Todos estos estudios los realizaron en adultos. Entonces, es lo que yo les digo. La estadística o los estudios nos dan ciertos números donde no necesariamente, o sea, se está como adoptan una conducta estricta ante cierto evento, ¿ok? Sino que son experiencias de centros de manera individual, ¿ok? ¿Qué test o cómo monitorizamos la anticoagulación en un paciente que está en terapia ECMO? Bueno, básicamente tenemos disponible
en primer lugar, por su accesibilidad, el tiempo de coagulación activado. Mide la formación del coágulo, ¿ok? Utilizando un reactivo de Kaolin. ¿Qué tenemos en relación a este tipo de test? Bueno, que estos métodos no están estandarizados entre los equipos y va a depender del algoritmo utilizado por cada fabricante para su equipo. Entonces, si yo realizo un tiempo de coagulación activado, probablemente en este tipo de equipo, en esta marca comercial que ven reflejada ahí, no me va a dar igual al test que yo pueda realizar en un equipo de una marca B, ¿ok? Entonces, se va a afectar por factores externos como el nivel de hematocrito, el nivel de hemodilución, y no se correlaciona de manera directa con la actividad de la heparina. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener heparina circulante, pero puede el paciente no estar anticoagulado, ¿ok? Porque la concentración plasmática, o sea, no le estoy midiendo con este test, solamente la formación del coágulo, ¿ok? El PTT activado, ¿ok? Es una prueba basada en plasma que utiliza un activador de sílice o ácido elágico, calcio y fosfolípidos para medir el tiempo de formación de fibrina en ausencia de componentes celulares. Entonces, para ECMO, estos tiempos varían. La ELSO proporciona ciertos rangos establecidos, así como otras sociedades internacionales, como la de trasplante de pulmón y corazón, ¿ok? Que más adelante lo vamos a ver. Como segundo método de monitoreo de anticoagulación tenemos los niveles del factor anti-10A activado, ¿ok? El ensayo de antifactor 10 activado determina específicamente la actividad anticoagulante de la heparina no fraccionada, midiendo la capacidad de la antitrombina unida a heparina para inhibir una sola enzima, que es el factor 10 activado, que es se aprecia en la vida común. ¿Qué pasa? Que cuando se habla de anticoagulación, los centros que tienen mayor un manejo o más experiencia, ellos recomiendan que se asocie al monitoreo del ACT otra prueba complementaria como más específica, más específica, ¿ok? Que puede ser el factor anti-10A. Y en tercer lugar tenemos los test viscoelásticos, que son test mucho más, los dos anteriores son test mucho más accesibles y de bajo costo. Sin embargo, ya cuando vamos a test viscoelásticos, ya estamos hablando de una inversión y de un costo adicional, porque son reactivos mucho más costosos, ¿ok? Es un test que se realiza con sangre completa y mide las propiedades viscoelásticas de la formación de coágulos, ofreciendo información de la integridad de la cascada de coagulación desde el momento de la formación de fibrina hasta la lisis del coágulo, e incluye de manera importante la contribución de las plaquetas. Entonces, tenemos en este tercer lugar el tromboelastógrafo, ¿ok? Que básicamente es se coloca la sangre en una copita. Esta copita tiene una capacidad como menos de medio cc, o sea, 0,36 ml de sangre, la cual va a girar en esa copita, ¿ok? De izquierda a derecha. Por otro lado, va a haber un pistón que se va a introducir y él también se va a mover de izquierda a derecha. En la medida que esa malla de fibrina se va haciendo cada vez más densa, esa señal, ¿ok? Se va a traducir en intervalos y en ángulos a través de un papel o de una imagen, donde va a integrar las pruebas de coagulación convencionales con la función plaquetaria y así va a dar una idea más global de la fisiología de la hemostasia. Entonces, básicamente, el trazado que se obtiene, ¿verdad? Con este tipo de monitoreo es donde esta parte me va a dar información del tiempo de reacción y el tiempo de coagulación. Es decir, que
mientras más prolongada sea esta línea antes de abrirse en este ángulo, la curva, ¿ok? Va a dar información de la generación del tiempo de tromboplastina. ¿Qué quiere decir? Que mientras más larga es esta línea o este intervalo, quiere decir que mis factores de coagulación están deficientes y cuando empieza a formarse el coágulo es que ella va a empezar a descubrir la apertura, ¿ok? De estas dos líneas, ¿ok? Entonces, si se fijan aquí en estos modelos de gráfica, tenemos que cuando es una coagulación normal va a tener esta morfología. Y en la deficiencia de factores, lo que les estoy diciendo, este intervalo va a ser mucho más prolongado. Sin embargo, cuando yo estoy en presencia de hipercoagulación, ¿ok? Va a tener un intervalo R muy acortado, ¿ok? Entonces, es un test que dentro de lo que no es tan rápido como un tiempo de coagulación activado, va a tomar al menos 15 minutos proporcionar la morfología de la curva, de la gráfica, pero que puede ser de mucha ayuda para indicar la terapia transfusional de manera exacta, ¿ok? Y no sobretransfundir al paciente o transfundirlo de manera empírica. ¿Okay? Entonces, básicamente va a tener dos partes, una parte que va a ser información sobre la coagulación propiamente y otra parte que va a dar información de la fibrinolisis, o sea, la destrucción del coágulo. Recientemente está también utilizándose en el medio clínico para pacientes con ECMO, el ROTEM, que también es un tipo de prueba viscoelástica, pero es llamada tromboelastometría, ¿ok? Y básicamente es muy similar al tromboelastógrafo, sin embargo, la diferencia es que en este tipo de pruebas se van a añadir factores, diferentes factores, que son ya más específicos, ¿ok? Por ejemplo, el Extem y el Fictem, ¿ok? Van a añadir factor tisular con fosfolípidos y también con otros inhibidores y va a identificar deficiencias en factores de coagulación, fibrinógenos, plaquetas. Y el Intem va a agregar reactivos como ácido elágico y también fosfolípidos, ¿ok? Pero van a dar una información mucho más exacta. Y bueno, son ya modelos computarizados de los cuales yo todavía no he tenido la oportunidad de presenciar, solamente leer en los estudios de centros más especializados. Pero esos son los tres métodos de monitoreo de la anticoagulación que se les puede ofrecer a los pacientes cuando están en soporte técnico. Ahora bien, hay guías de recomendación que dictan como las conductas o que nos sirven a nosotros de ayuda para tratar a los pacientes en ECMO. Sí, hay guías de recomendación, yo diría que para muchas cosas, para el ECMO arterial, para el ECMO venoso y sobre todo el consenso de expertos en pacientes postcardiotomía que requieren soporte extracorpóreo, principalmente en adultos. ¿Qué dicen ellos? Ellos tienen al principio de cada guía, ¿ok? O al menos en la anticoagulación, a lo que se refiere anticoagulación, dicen que las directrices de la ELSO, o sea, de la Organización de Soporte Vital Extracorpóreo, actualmente no se comprometen con el tema de la monitorización adecuada, afirmando que en última instancia cada programa de soporte vital deberá desarrollar un enfoque para la monitorización del efecto anticoagulante de la heparina no fraccionada que funcione mejor para sus pacientes en su centro individual. Es decir, esto yo lo interpreto que arrópense hasta donde les alcance la cobija, porque obviamente hay pruebas que son extremadamente costosas, como las pruebas viscoelásticas, que no todos los centros tienen acceso a ellas, ¿ok? Entonces, con estos consensos, ¿verdad? Nos dan principalmente un nivel de evidencia
¿verdad? Basado de dónde viene esa data, del tipo de estudios, ¿ok? Si son ensayos clínicos o metaanálisis, o consensos que reúnen la opinión de expertos en la materia. Y también nos dan unas clases de recomendación que ustedes van a ver a través de los colores. Verde es que es ampliamente recomendado, está indicado, no proporciona o no origina un daño indeseable al paciente, y disminuye hasta la clase 3, que es que no está recomendado y puede causar daño al paciente. ¿Ok? Entonces, cuando yo busqué la recomendación para el manejo de la anticoagulación en estos pacientes con cardiotomía que requieren soporte con ECMO o un tipo de asistencia prolongada, ¿qué es lo que me dice? Que básicamente todas las recomendaciones son clase 1 en lo que respecta a que la heparina es recomendada, ¿ok? Como el anticoagulante de elección antes de iniciar el soporte extracorpóreo. Que si se sospecha la presencia de trombocitopenia inducida por heparina, se recomienda el cambio de anticoagulación a un inhibidor directo de la trombina. En el periodo postoperatorio se recomienda eliminar la anticoagulación o suspender la anticoagulación hasta que el sangramiento haya disminuido a niveles aceptables. ¿Okay? Esto con ciertas condiciones del soporte, básicamente de flujo y de cuidado del paciente. O si el paciente va a cirugía mayor, todas esas son condiciones que se tienen que adaptar en el escenario clínico que se presente de manera individualizada. Y que es recomendado monitorizar la anticoagulación siguiendo los siguientes test o rangos. Pues. Si voy a emplear el tiempo de coagulación activado, yo debería mantener ese tiempo entre 160 y 220 segundos. Y si me voy a guiar por el PTT activado, este sería o tendría que estar en el rango de 50 a 80 segundos. ¿Ok? Y con una recomendación de clase 2A, dice que los algoritmos derivados de tromboelastografía deberían considerarse en el manejo de la anticoagulación, precisamente para eso, para potenciar el monitoreo convencional que vamos a tener y orientar la terapia transfusional de manera más acertada a cada paciente. Con respecto a los niveles sugeridos durante la anticoagulación con heparina, este artículo, ¿okay?, del año 2025, es donde reúne lo que indican las sociedades de peso, ¿okay? La ELSO principalmente, la Sociedad de Cirujanos Cardiotorácicos, la ESO, y la Sociedad de Anestesiología, y que es el instituto, la Sociedad Interamericana de Trasplante Cardiopulmonar. ¿Okay? Entonces, son todos parámetros de referencia que pueden variar dependiendo del escenario clínico que se presente de manera individual con cada paciente. Y con respecto a los rangos del PTT activado también, ¿ok? Esto me parece de alto valor, sobre todo en la guía, cuando no se puede utilizar heparina. Y bueno, nosotros aquí en este medio, al menos yo, nunca he tenido la oportunidad de utilizar argatroban y vivaluridina, por eso. Pero en el escenario de que tenga que utilizarse en una referencia, y para eso es que están las guías de recomendación, para tener referencia en aquellos centros que tenemos poca experiencia. Con respecto a las membranas, si llama la atención, uno dice, bueno, la membrana oxigenadora es un componente muy importante del circuito, básicamente es la que va a tener la función de intercambio gaseoso, la que va a proporcionar o va a potenciar la entrega de oxígeno al paciente, ¿okay? De manera continua. Y realmente, en cuanto a recomendación, no conseguí mucho más allá de esto, ¿ok? De que el sistema integrado, bomba oxigenador de los circuitos, se deben considerar principalmente para el transporte de pacientes adultos. Pero básicamente la membrana la vamos a ver en sesiones más posteriores,
La membrana oxigenadora puede ser algo complejo, desafiante, puede dar cierto temor para los que probablemente no están acostumbrados a tener un elemento adicional en un paciente. Yo diría que cuando hay un paciente en ECMO, no es un paciente, es un paciente más la membrana que termina siendo otro paciente. O sea, son cuidados que están relacionados, pero que son específicos para cada cosa, pues. La membrana oxigenadora es un sistema, un dispositivo descartable en un solo uso. La membrana me va a hacer intercambio de gases por diferencia de presión parcial. La membrana va a tener una configuración que puede variar dependiendo del fabricante. Básicamente, yo creo que les dije en el curso anterior 3 cosas. En la membrana voy a tener 3 entradas y 3 salidas, ¿ok? ¿Qué es lo que entra a la membrana? A la membrana tiene que entrar sangre venosa y va a salir sangre arterializada. Para que salga, para que esa sangre se transforme, tiene que entrar una mezcla de aire y oxígeno, ¿ok? Entonces, entra aire, pero la membrana no es una carcasa, no es un dispositivo sellado, no. Ella tiene que tener entrada y salida. Si entra sangre, sale sangre. Si entra aire, tiene que salir aire, ¿ok? Yo le coloco un puerto, ¿verdad? Para la entrada de gases, pero ella tiene también un puerto para la salida espontánea de gases. ¿Por qué? Porque esos gases, o sea, tienen que evacuarse de este dispositivo porque si no me generaría un aumento de presión, ¿ok? Aquí en la membrana, la física dice que la presión de sangre siempre tiene que ser mayor a la presión en fase gaseosa, ¿ok? La de la fase sanguínea siempre tiene que ser mayor de la fase gaseosa. Porque si yo invierto, ¿verdad? Esas presiones y mi presión gaseosa es elevadísima, puede originar embolismo a ese nivel, ¿ok? Y eso es un evento catastrófico. Entonces, entra sangre, sale sangre. Entra gas, sale gas. Entra agua y sale agua. ¿Por qué entra agua y sale agua? Porque ese paciente en ECMO tiene que mantenerse normotérmico. Y esto se logra intercalando aquí a este nivel un sistema de intercambio de temperatura y es a través del agua que circula en sentido contrario a la sangre. ¿Ok? Igualmente también va a tener diferentes puertos que van a servir para monitorizar presiones, tomar muestras, pero no me voy a enfocar mucho en esto porque eso tienen que verlo, tienen que ver los diferentes tipos de membrana y tienen que tocarlo, para que vayan perdiendo el miedo. ¿Ok? Igualmente, esta membrana oxigenadora tiene la característica de que va a ser una membrana de polimetilpenteno que va a ser resistente a la fuga de plasma. ¿Ok? Si usáramos membranas convencionales, ya después de 6 horas, probablemente el plasma empiece a fugar, ¿ok? Porque empieza a fugarse todas las proteínas que están presentes en la sangre, ¿ok? Entonces, por el puerto de salida de gases tendríamos una espuma como de que si fuera espuma blanca de todas el plasma que se nos está fugando. Exacto. Entonces, ¿cómo integro esa membrana al circuito? Eso también lo van a ver más adelante. Básicamente, voy a tener la membrana oxigenadora, voy a tener la sangre venosa, ¿verdad?, que viene del paciente, va a llegar a una bomba arterial que casi siempre es centrífuga. De esta bomba centrífuga voy a impulsar esa sangre hacia la membrana. En la membrana va a ser el intercambio de gases, ¿verdad?, ayudado con esta fuente externa que me va a proporcionar una mezcla de aire y de oxígeno. Se van a intercambiar los gases, se va a generar vapor de agua y va a salir completamente arterializada de vuelta al paciente. Esto es básico, es igual tanto en paciente que va a ECMO veno-venoso y a ECMO veno-arterial. La única diferencia va a ser el sitio de entrada
de esta línea con sangre arterial, ¿okay? Que básicamente va a ser la diferencia, los puertos de entrada al paciente. Bueno, esto era lo que yo les tenía para compartir hoy. Sé que anticoagulación no es un tema fácil, para mí no lo es, aun y cuando tengo mucho tiempo en el medio, manejando pacientes en circulación extracorpórea. Manejar un paciente en ECMO es un reto para todos, sobre todo porque no es una acción muy frecuente de manejo, y realmente cada vez que haya ocasión de tener un paciente hay que revisar los protocolos, hay que revisar el manejo, hay que revisar la estrategia, porque cada paciente es una experiencia. Y bueno, lo que les digo es que ya en ECMO hay muchas cosas que están escritas, mucha bibliografía de buena calidad, mucha evidencia de buena calidad, hay que revisarlas, tenerla en cuenta. Y bueno, pedir ayuda y apoyo a aquellos que tienen más experiencia en el manejo de este tipo de pacientes para que nos orienten. Igualmente, debemos ir construyendo la curva poco a poco y como dicen, cada centro es autónomo. Hay cosas que probablemente se emplean fuera off-label, que llaman, pero hay que ser consciente de que esto es una terapia bastante demandante, ¿ok? Para el personal de salud, tanto física como mentalmente. Y bueno, lo que se quiere es eso, que nos integremos todos y siempre tengamos un consenso, así como hacen las guías de recomendación clínica en base a consensos de expertos, que nosotros repliquemos con cada paciente el consenso para tomar la mejor decisión posible en cada caso. Bueno, muchas gracias.